Al menos 132 fallecidos y 570 heridos tras el seísmo que asoló Colombia ayer. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Euronews Hoy. Los equipos de rescate trabajan a contrarreloj para salvar a las posibles víctimas bajo los escombros tras el devastador terremoto que ha sacudido la región del eje cafetero. El seísmo ha provocado graves derrumbes e importantes daños en edificios. La UE ha ofrecido el sistema Copernicus para apoyar las operaciones de rescate y socorro y ha liberado fondos para contribuir en la ayuda. En Cali, Pereira y Caldas se ha declarado un toque de queda para evitar saqueos. Mientras aquí, en España, la crisis migratoria de Ceuta sigue lejos de arreglarse. Si bien los ceutíes denuncian situaciones de inseguridad e insalubridad por la multitud de personas migrantes que siguen en la ciudad autónoma, ahora Marruecos ha exigido formalmente a España la devolución de los menores no acompañados que entraron en el territorio español de forma masiva. La petición plantea un complejo desafío legal para el gobierno español, que debe responder a la presión de Rabat frente al marco normativo de protección a la infancia y derechos humanos. Además, un tribunal sirio ha condenado a muerte a Bashar al-Assad por crímenes de lesa humanidad. Comenzamos con el informativo. Un potente terremoto y sus réplicas posteriores han causado la muerte de al menos 132 personas y han dejado 570 heridos en torno al eje cafetero de Colombia, en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Quindío, situados en la intersección entre la placa de Nazca y la sudamericana, cuya fricción habría provocado el seísmo de 7,4 grados y docenas de réplicas este lunes. El Cauca y Risaralda registran el mayor número de víctimas, con al menos 60 y 15 fallecidos respectivamente. El epicentro se situó cerca de San José del Palmar, en el sureste del Chocó, mientras que Cali ha sufrido los mayores daños en sus infraestructuras. El recién investido presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha declarado el estado de emergencia. He dado una orden perentoria como jefe de Estado y jefe de gobierno. Lo primero es el rescate de las personas que se encuentran bajo los escombros. Además de las labores de rescate, Cali, Pereira y Caldas han impuesto toques de queda para evitar saqueos y facilitar el operativo de emergencia. El terremoto ha provocado cortes de electricidad y de telefonía móvil y se han cerrado 6 aeropuertos en el oeste de Colombia. El seísmo, que a falta de datos definitivos es el más importante de la historia del país sudamericano en un siglo, también se ha sentido en los países aledaños de Ecuador y Panamá. Un tribunal sirio ha condenado a muerte al dictador en el exilio Bashar al-Assad por crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos, según la sentencia, durante los 14 años de guerra civil siria, aunque su dinastía familiar controló este país desde los años 70 hasta finales de 2024. El hermano menor de al-Assad, Maher, también ha sido condenado a muerte en ausencia, mientras que su primo materno, Atef Najib, ha recibido la misma sentencia tras comparecer en persona en el juicio. Najib ha sido declarado culpable de liderar la represión y las torturas hasta la muerte, incluyendo a menores, en la provincia meridional de Dara en 2011, lo que contribuyó a desencadenar el levantamiento en el marco de la primavera árabe que derivó en la cruenta guerra civil siria. El conflicto se saldó con alrededor de medio millón de muertos y millones de desplazados a lo largo de 14 años. Bashar al-Assad y su hermano Maher huyeron a Rusia, aliada de la antigua dinastía alawita, después de que los combatientes islamistas liderados por el presidente no electo Ahmed al-Shara, señor de la guerra entonces conocido como al-Golani, capturasen Damasco en diciembre de 2024. Najib, un antiguo general de brigada del ejército sirio y jefe de seguridad de la región de Dara, fue detenido posteriormente y se ha convertido en uno de los antiguos altos cargos de mayor rango en ser juzgado. Los ataques rusos de la noche del lunes en toda Ucrania han causado la muerte de al menos 9 personas y han herido a decenas. Los ataques se produjeron en Kiev, Zaporilla y Dnipropetrovsk. Rusia ha intensificado los ataques con misiles balísticos contra Ucrania en las últimas semanas, a lo que Ucrania ha respondido con ataques en el interior del territorio ruso. El presidente ucraniano Zelensky ya había advertido anteriormente de que Pyongyang se estaba preparando para enviar tropas y misiles adicionales para ayudar a Moscú en su guerra contra Ucrania. Це вперше в історії Росії, коли у них вже немає безпечного стратегічного тилу. І це вперше вони не можуть воювати без добавок із Північної Кореї. Зараз готуються розмістити на своїй території ще додатковий контингент корейців. Отримали, уявіть собі, додаткову балістику від Північної Кореї, і кожен у світі. Zelensky añadió este martes que Rusia había lanzado misiles norcoreanos en un ataque nocturno que ha causado la muerte de 6 personas y dejó heridas a otras 19 en Zaporilla.
El Tribunal Supremo de Rusia ha prohibido al partido antibélico Yabloko presentarse a las elecciones de la Duma estatal. El partido pro-Kremlin Rodina presentó la demanda acusando a Yabloko de varias infracciones, entre ellas la violación de los derechos de autor y actividades ilegales de campaña. Rodina cree que la postura antibélica de Yabloko es una incitación al extremismo y una violación de la integridad territorial de Rusia. El líder de este partido, Nikolai Rybakov, rechazó todas las acusaciones. Yabloko tiene la intención de recurrir la decisión del tribunal y cientos de personas ya se han congregado frente al edificio del Tribunal Supremo en Moscú para mostrar su apoyo a la formación. Этот день – это наш общий вклад в то, чтобы скорее наступил мир. Потому что видно, как много людей выступает за мир, за то, чтобы перестали гибнуть люди. Pero los representantes de las fuerzas políticas rusas acusaron al partido de traicionar a la patria y de no apoyar a quienes luchan en la guerra. El presidente del Partido Comunista de la Federación Rusa, también el líder del Partido Liberal Democrático de Rusia y el líder de Rusia Justa. Todos ellos expresaron sus críticas contra Yabloko. Con tan solo 43 palabras, el programa electoral del partido pide un acuerdo de alto el fuego, diplomacia y el logro de la paz. Irán ha insistido en que Estados Unidos satisfaga sus exigencias antes de que se reabra el estrecho de Hormuz. Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores declaró el lunes que corresponde a Estados Unidos poner fin a lo que calificó de acciones destructivas ilegales. مادامی که محاصره دریایی آمریکا ادامه داشته باشه طبق قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد محاصره دریایی از این جنس به مثابه عمل تجاوزکارانه است. مادامی که سایر نقض‌های آمریکا تداوم داشته باشه خب شرایط لازم برای این که بگیم تنگه هرمز تبدیل به یک آبراه امن شده وجود نخواهد داشت. Teherán ha manifestado que quiere que Estados Unidos levante el bloqueo, pague una indemnización por los daños causados durante los meses de la guerra, levante las sanciones económicas y desbloquee los activos iraníes congelados. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había advertido el domingo de que estaba dispuesto a aumentar la presión económica sobre Irán, aparentemente alejándose de la posibilidad de nuevos ataques militares. Los comentarios de Trump se producen después de que Teherán estableciera durante el fin de semana una serie de condiciones para reabrir el estrecho de Hormuz. Su cierre se ha convertido en la consecuencia más duradera de la guerra, lo que ha provocado un aumento de los precios mundiales de la energía. Mientras tanto, Irán mantiene conversaciones por separado con Omán sobre el tránsito por el estrecho, incluida la posibilidad de establecer un corredor marítimo temporal. Polémica medida sanitaria en Estados Unidos. La administración de Donald Trump ha reducido la lista de vacunas infantiles recomendadas en el calendario oficial, una decisión adoptada contra el criterio de los médicos y expertos en salud pública. La comunidad científica advierte de que el receso en la cobertura inmunológica amenaza con hacer reaparecer brotes de enfermedades previamente controladas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado una orden que propone reducir el número de vacunas infantiles y recomienda también dividir las vacunas contra las paperas, el sarampión y la rubiola. La orden, firmada el lunes en el despacho Oval, recomienda que el número de vacunas infantiles se reduzca a 11, frente a las 18 que recomienda actualmente la Academia Americana de Pediatría. La medida se toma a pesar de las advertencias de los expertos, que aseguran que dejar un intervalo de tiempo entre las dosis aumenta la probabilidad de que los niños contraigan enfermedades durante ese tiempo. Effective immediately, my administration is recognizing gold standard childhood vaccine recommendations for only 11 core vaccinations against the most serious and dangerous diseases, along with the MMR, which hopefully will be split up. You have the MMR, we want it in 3 separate vaccinations, given at separate times. Según el secretario de Salud estadounidense, Robert Kennedy Jr., los cambios propuestos tienen como objetivo ofrecer opciones a los padres y no prohibir el acceso a las vacunas infantiles, porque la orden de Trump sirve como mucho de orientación, no es obligatoria, ya que las vacunas exigidas para la asistencia escolar se establecen a nivel estatal y no por el gobierno federal.
El brote de ébola en la República Democrática del Congo deja más de 2.000 muertos entre los más de 4.000 casos confirmados y amenaza con convertirse en el mayor registrado en el país, según advierten las autoridades. Se estima que la tasa de letalidad del brote actual es del 45,9%, lo que lo sitúa muy cerca del brote de ébola más mortífero de la República Democrática del Congo, registrado entre 2018 y 2020. La emergencia se declaró el 15 de mayo, aunque se cree que el virus ya llevaba semanas propagándose. Los trabajadores humanitarios advierten de que el brote sigue desbordando la capacidad de respuesta en las 5 provincias orientales afectadas. Los expertos en vacunas de la Organización Mundial de la Salud recomendaron el viernes un ensayo a gran escala con la única vacuna contra el ébola aprobada hasta ahora para comprobar su protección frente a la cepa actual. Europa sigue plantando batalla al fuego mientras los incendios forestales avanzan y mantienen en vilo amplias zonas del continente. En Grecia, en la localidad de Kouvaras, a 60 kilómetros al sureste de Atenas, un incendio forestal ha movilizado a más de 170 bomberos. La policía griega ayudó en las labores de evacuación de una anciana cuyo jardín quedó envuelto en llamas. Mientras, en Italia, los bomberos de la región de Lombardía luchaban contra las llamas este domingo utilizando aviones y helicópteros cisterna para controlar las llamas en zonas montañosas, entre ellas los alrededores del lago Lecco. La ONG medioambiental italiana Legambiente estima que este año ya se han quemado más de 80.300 hectáreas en Italia. En Albania, los bomberos y el ejército albanés trabajaron durante toda la noche para contener un gran incendio forestal que ha arrasado el monte Kruhe, mientras las autoridades evacuaban a los residentes de varios pueblos y detenían a un hombre sospechoso de haber provocado accidentalmente el incendio. Y en España, un incendio que comenzó el pasado jueves en Niebla, en la provincia de Huelva, ya ha arrasado 20.000 hectáreas y provocado la evacuación de 800 personas, mientras los bomberos luchan difícilmente por controlarlo debido a los cambios en la dirección del viento. La sequía ha supuesto una dura prueba para la región vinícola de Vilani. El calor abrasador está diezmando la cosecha. Debido a la falta de lluvias, las uvas se han quedado más pequeñas y las vides luchan por sobrevivir al calor que ya pasa factura al rendimiento final. Most már lassan kénytelenek vagyunk hozzászokni, hogy elég komoly asszály van. Hát nem csak nálunk országos szinten, most már nagyon kéne egy kis eső, főleg a melegebb dűlőkben érzik az ültetvények, hogy nem csak a talajba hiányzik jelentős mennyiségű csapadék, hanem a légkörbe sincs. La experiencia es importante en los viñedos, pero incluso los agricultores se ven impotentes ante la subida de las temperaturas. La calidad no será un problema, pero la cantidad de uvas listas para la vendimia estará muy por debajo de la media de años anteriores. Se prevé una caída de casi el 30%. Most hízna a bogyó, most telne föl vízzel a bogyó, és látjuk, hogy az asszály miatt, a szárazság miatt, hogy kicsik és többettek a fürtök, a szemek. Főleg ez a késérési fajtáknál lesz nagy probléma. Años atrás, la vendimia de las variedades de uva tinta de Vilani comenzaba a principios de septiembre, pero este año se espera que comience bastante antes. El momento exacto dependerá de cómo avance la maduración forzada provocada por la sequía. La tormenta tropical Dolphin ha descargado fuertes lluvias en el este de China este lunes, provocando inundaciones y obligando a las autoridades a cancelar cientos de vuelos. Según el grupo aeroportuario de Shanghái, se cancelaron más de 900 vuelos, es decir, alrededor del 40% de los previstos, tras la cancelación de más de 1.200 este domingo. Los medios estatales informaron de que Shanghái también suspendió algunas de sus líneas de metro y el grupo ferroviario de Chengdu en China suspendió otros 115 trenes. Después de haber pasado por Taiwán este fin de semana y dejar fuertes lluvias, Dolphin tocó tierra el domingo por la tarde en la provincia de Zhejiang, con vientos de más de 150 km/h.
La tormenta habría obligado a al menos 760.000 personas a evacuarse de forma preventiva de la región, incluidas otras 390.000 personas también evacuadas en Taizhou. Según las autoridades meteorológicas chinas, se espera que Dolphin, que se desplaza hacia el noroeste a una velocidad de entre 15 y 20 km por hora, continúe debilitándose. Y su homóloga danesa, Mette Frederiksen, han publicado una declaración conjunta en la que rechazan lo que denominan migración descontrolada. Ambas líderes también se comprometieron a proteger el patrimonio cultural cristiano de Europa y pidieron la creación de centros de retorno para migrantes en terceros países. Frederiksen y Meloni, las únicas dos líderes femeninas de la Unión Europea, señalaron que a pesar de provenir de diferentes ámbitos políticos, están unidas por un compromiso compartido con la defensa de Europa. Ambas líderes también expresaron su preocupación por el aumento de la delincuencia, la creciente presión sobre los servicios públicos y la pérdida de confianza pública como consecuencias directas de la migración irregular. La declaración conjunta no fue ninguna sorpresa, dado que Frederiksen y Meloni se han convertido en las defensoras más acérrimas de una política migratoria más estricta dentro de la Unión Europea. La política migratoria europea se vio sometida a una mayor presión el mes pasado, cuando decenas de miles de migrantes procedentes de Marruecos irrumpieron en la ciudad autónoma española de Ceuta, la gran mayoría de los cuales ya han regresado a sus países de origen. Tras el incidente, Italia y Dinamarca encabezaron una carta abierta a las instituciones de la Unión Europea, firmada por un total de 22 Estados miembros, en la que solicitaban una acción coordinada para combatir la migración irregular. El coral rojo es un organismo marino que crece muy lentamente y puede tardar décadas en formar una colonia grande. Desde la antigüedad se ha utilizado en joyería por su color y por su textura, y según estimaciones de la ONU, su valor puede superar los $5.000 por kilo. María Salomidi, investigadora del Centro Helénico de Investigación Marina, explicó a Euronews por qué el comercio ilegal de este preciado organismo puede ser tan lucrativo. Αυτό το οποίο είναι πολύ ιδιαίτερο σχετικά με το κόκκινο κοράλι είναι ο ασβεστολιστικός σκελετός του. Η ασβεστολιστική του σύσταση είναι αυτή που επιτρέπει και τη σκληρότητα του υλικού, αλλά ταυτόχρονα μπορεί κανείς να το σμιλεύσει, μπορεί να το κόψει, μπορεί να το κάνει χάντρες. Είναι ένα υλικό το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί στην κοσμηματοποιία. Ταυτόχρονα υπάρχει βέβαια και μια πανάρχαιη παράδοση η οποία θεωρεί κατά κάποιο τρόπο το κοράλι σαν φυλαχτό, σαν κάτι που προστατεύει από τις ασθένειες. En los últimos años, la demanda ha aumentado a medida que el coral rojo ha vuelto a aparecer en las colecciones de las principales casas de moda internacionales. Y al mismo tiempo, las poblaciones de coral rojo en el Mediterráneo están disminuyendo. Ένα πραγματικά μεγάλο κοράλι που μπορεί παρελθόντως να είναι και 100 χρονών ζώο, έτσι. Ένα μεγάλο κοράλι που διαθέτει ένα πολύ χοντρό, σκληρό σκελετό μπορεί να γίνει ένα γαλματάκι. Οπότε η τιμή του στην αγορά μπορεί πραγματικά να φτάσει τεράστιες τιμές. Este elevado valor ha alimentado el mercado ilegal paralelo centrado en Italia, que durante siglos ha sido el núcleo de la industria europea de transformación y comercio de coral. Σίγουρα δεν είναι μόνο Ιταλία. Δηλαδή υπάρχει και από Έλληνες υπάρχει και γίνεται αυτό. Τώρα πόσο συστηματικό μπορεί να είναι, αυτό δεν μπορώ να σας το απαντήσω. Όπως επίσης και οι Ιταλοί που έρχονται, εάν έρχονται μόνοι τους ή αν όλα αυτά τα κάνουν σε συνεννόηση με κάποιους ντόπιους που τους δίνουν πληροφορίες, αυτά δεν μπορούμε να τα γνωρίσουμε. Αλλά το μόνο που θα μπορούσα με ασφάλεια να πω είναι ότι αν ένα εντοπίστηκε περιστατικό, σίγουρα είναι ότι έχουν συμβεί πολύ περισσότερα, έτσι. María Salomidi advierte de que sin una cartografía exhaustiva del lecho marino griego será imposible establecer un mecanismo eficaz para proteger estas valiosas poblaciones de corales. Situada en el Mar Jónico frente a la costa occidental de Grecia, la isla de Ítaca se encontraba hasta ahora alejada de los destinos turísticos más populares del país, a pesar de sus aguas cristalinas y sus impresionantes calas. Ahora, sin embargo, tras el estreno de la Odisea de Christopher Nolan, los admiradores del poema clásico y de la nueva adaptación cinematográfica incluyen Ítaca en sus itinerarios de viaje. I studied Greek when I was a child, and I studied the Odyssey. I like Odysseus, and this is my dream. El alcalde de Ítaca espera que el turismo aumente tras el estreno de la película, aunque afirma que el impacto total se verá con claridad durante la próxima temporada turística. Ακόμη δεν υπάρχει μεγάλη επισκεψιμότητα στο νησί λόγω της ταινίας.
Ο προγραμματισμός αυτός θεωρούμε ότι θα γίνει από του χρόνου, όπου η ταινία αυτή σιγά σιγά θα παίξει σε όλο τον κόσμο και έτσι όλοι θα μπουν στην διαδικασία για να έρθουν στο νησί. Sin embargo, los propietarios de negocios locales ya están viendo indicios de que la isla está ganando reconocimiento internacional tras el estreno de la película. Ήδη με τους τουρίστες που έχω επαφή συζητάνε για αυτό το έργο, ότι κάτι θα γίνει. Άραγε αυτό έχει ήδη, παρόλο που δεν έχει παιχτεί σε όλα τα σινεμά, σε όλα αυτά, έχει ξεκινήσει μια διαφήμιση και μια αναγνώριση από τον κόσμο βάσει σε αυτό. Los propietarios de tiendas de recuerdos saben desde hace años qué es lo que atrae a tantos visitantes hacia Ítaca, una de las epopeyas fundacionales de la literatura occidental. Έρχονται διότι γνωρίζουν για τον θρύλο του Οδυσσέα και του Ομήρου που έγραψε την Οδύσσεια και νομίζω ότι και αυτό περισσότερο, αλλά είναι και ένα πολύ όμορφο νησάκι. La exposición Luz sobre la Ítaca homérica presenta hallazgos arqueológicos que vinculan la Ítaca actual con la legendaria patria de Ulises. I think it's a good way to get more people interested in Homer and in mythology in general, but it's definitely not accurate to the original text. Από του χρόνου θα γίνει μια εντυπωσιακή αύξηση που μπορούμε να πούμε ότι θα είναι και τους μήνες που συνήθως είναι νεκροί. Δηλαδή τον Οκτώβριο, ίσως και τον Νοέμβριο ή τον Μάρτιο, τον Απρίλιο, που συνήθως είναι ήσυχοι μήνες στην Ιθάκη. Και πάλι θα καταλήξει ότι πίσω από αυτά είναι η ταινία του Νόλαν σε πρώτη φάση, αλλά πίσω από την ταινία του Νόλαν είναι ο Όμηρος. ¿Qué países tienen los conductores más agresivos al volante? Viajar a Italia suena de maravilla, comida rica, arte y paisajes maravillosos, pero espere a coger el volante en una carretera italiana. Según una encuesta de la plataforma de alquiler de coches Discover Cars, los encuestados consideraron a Italia como el país cuya conducción era más agresiva. El 23% de los encuestados afirmó haber sido testigo de comportamientos temerarios. Un 11% dijo haber sentido peligro al volante en el Reino Unido, siendo Londres la ciudad más mencionada. El 9% señaló a Estados Unidos, mientras que Francia y Australia ocuparon el cuarto lugar con un 5%. Lo que más irrita a los conductores es que la gente no utilice los intermitentes. Conducir pegado al coche de delante también molesta, incluso más que la conducción lenta y frenar bruscamente. Los italianos también obtuvieron una mala puntuación en otra encuesta sobre modales, situándose entre los países menos asociados con la cortesía. En el puesto 24 de 25 países, solo Austria obtuvo peores resultados. Japón lidera la clasificación. Allí inclinarse es señal de respeto. Le siguen Canadá y el Reino Unido en tercer lugar. Welcome to theCUBE, Euronews's fact-checking show. Second-hand clothing platform Vinted is at the center of a social media storm. Users allege that the platform is being used to facilitate child trafficking across several EU countries. On the 15th of June, a French TikToker claimed to have found suspicious Vinted listings featuring unusually high prices and cryptic descriptions, suggesting they could be coded messages linked to child trafficking. Similar posts quickly spread across social media channels and discussion forums. We also found 3 listings displaying the same characteristics. One of them advertised a toy at an unusually high price with a description that appeared to refer to a child's age and physical appearance. The account and the listings were removed shortly after they were created. Vinted told us it had investigated the listings and found no credible evidence linking them to child trafficking. German police said they are investigating reports and had thus far concluded that many were fake. But they told us they had seen an uptick in reports since the 23rd of June. In France, prosecutors have opened a preliminary investigation to verify reports of suspected child trafficking linked to the platform. That investigation is ongoing, and France's High Commissioner for Children has alerted the authorities and says it doesn't hurt to be careful. This is not the first time such claims about Vinted posts have circulated online. In November 2023, users on X and TikTok shared similar listings, alleging that Vinted was being used to facilitate child trafficking in France. However, no evidence emerged linking those listings to an organized child trafficking network. At the time, several French media outlets reported that the claims had been amplified by accounts linked to the QAnon, a baseless conspiracy theory movement, claiming that Donald Trump is secretly fighting a global network of child traffickers within political, business, and media elites.
Hasta aquí las noticias, gracias por seguirnos. Como saben, pueden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales y nuestra página web. No olviden seguirnos en el canal de YouTube para no perderse ningún Euronews hoy y compartan el vídeo. Les recomendamos además que se descarguen nuestra aplicación para estar al tanto de todo lo que ocurre tanto aquí en Europa como en el resto del mundo. Buen día y buena suerte.